Segundo bloque de hoy nos toca, nos visita en el piso el diputado nacional Gerardo Milman. Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Al contrario. Bueno, arrancamos por la polémica, podemos tener muchas para hablar sobre la actualidad política, pero el diputado Máximo Kirchner dijo que los porteños votan representantes, se refería a de la coalición opositora de Juntos por el Cambio, que defienden a la dictadura. La verdad que ayer fue el Día de la Memoria, ¿no? Y primero solidarizarnos con los familiares de las víctimas de una noche horrorosa que fue el 24 de marzo y también con muchas víctimas que hubo antes del 24 de marzo, más de 1.200 víctimas que murieron justamente en algo parecido a lo que está ocurriendo hoy, una interna del partido gobernante que en aquel entonces, por suerte hoy no está pasando, pero en aquel entonces se dirimía con cadáveres. Entre la AAA y los montoneros se tiraban cadáveres acerca de la interna dentro del mismo gobierno, eran parte del mismo gobierno. Hoy, por suerte, se la dirimen en manifestaciones, en marchas, vaya a saber con qué recursos movilizadas. Y entonces la verdad que las manifestaciones en el Día de la Memoria de el hijo de quienes se enriquecieron con la Circular 50, recordemos, La 1050. La 1050 era una línea de crédito que había en la época de la dictadura que hizo imposible que se pudiera repagar. Y entonces la gente perdía la casa y en Río Gallegos los abogados del estudio Kirchner, de Cristina, abogada exitosa, y Néstor, ejecutaban las propiedades de esta gente que durante la dictadura perdió sus casas. Y con eso se enriquecieron los Kirchner, con la usura. Así que, y además las buenas, mientras fue gobernador, o intendente de Río Gallegos y gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner jamás recibió las abuelas de Plaza de Mayo. Los 24 de marzo se iba a General Gregores, una localidad de Santa Cruz, y no conmemoraba el 24 de marzo. Y hay fotos durante la dictadura, han aparecido también en estos días, acompañando a quien era el interventor, al general interventor, por parte de la dictadura en Santa Cruz. Bueno, Alicia Kirchner fue funcionaria del gobierno Alicia fue militar, funcionario, ¿no? Varios parientes de la familia de Máximo. Así que, bueno, tiene amnesia. Te hago una pregunta más general. Vos hoy estás en el PRO, pero militaste en tu juventud en el radicalismo. Te tocó vivir como joven radical los 80, Somos la Vida, Somos la Paz, el juicio de las juntas. Hoy integrás una coalición donde se suma la coalición cívica y el PRO y un sector del peronismo republicano. ¿Qué diferencia hay en la concepción de la interpretación de los derechos humanos de esa época, de los 70, con el Frente de Todos o con el kirchnerismo? Bueno, el Frente de Todos idealiza una juventud maravillosa que en realidad provocó mucha muerte en la vida. Y obviamente que yo no estoy a favor de la teoría de los dos demonios, que es igualar a la guerrilla a lo que se hizo del terrorismo de Estado. Hacerlo desde el poder del Estado, como hicieron los militares, es más grave, es un delito de lesa humanidad. Pero los guerrilleros no eran, Montoneros no era una organización idealista que quería, digamos, mataba gente y mataba inocentes. Pero esa idea la tenés ahora, la tenías también en los 80 cuando eras joven por y supuesto. militabas en la Juventud Radical. Alfonsín firmó 2 decretos, uno de juicio a las juntas militares que terminaron condenadas y dictó otro decreto que no terminaron condenados porque estaban en proceso a la cúpula de las organizaciones guerrilleras. Pero Parrera terminó preso en el gobierno de Alfonsín. Claro, pero las organizaciones guerrilleras me refiero a Firmenich, Vaca Narvaja, a todo ese grupo de gente de las organizaciones montoneras y al ERP. Pero eso también. no terminaron presos también y fueron parte del indulto de Carlos Menem. No se terminó la condena, terminaron en el proceso. Pero fueron indultados. Y fueron indultados por Carlos Menem, ambas, los militares, bajo un discurso de pacificación nacional, los militares y los guerrilleros. Ahí hubo una discusión en aquel entonces, porque los militares sí estaban condenados y el indulto no había discusión, y hubo una discusión sobre los guerrilleros que no tenían condena, estaban procesados. No podés indultar a alguien que no tiene condena. Exactamente, bueno, una discusión. De todas maneras, se los tomó como indultados y hoy cobran pensiones del Estado. ¿Vos pensás que ayer tuvimos un debate acá respecto a eso, que el kirchnerismo, a partir del 2003-2004,
con su relato respecto a los derechos humanos, quiso tapar, por ejemplo, el juicio a la Junta, la CONADEP y todo lo que se hizo en los 80 y empezar a construir un relato nuevo respecto a los derechos humanos, que hay que decirlo, con el apoyo de los organismos de derechos humanos que no tuvo Alfonsín en los 80. No lo digo yo, lo dijo Néstor Kirchner cuando bajó el cuadro de Videla, dijo que eso era en representación del Estado argentino que nunca había hecho nada por los derechos humanos. Lo dijo la ESMA. Y después tuvo que pedirle en privado a Raúl Alfonsín disculpas porque la verdad es que no era cierto, era mucho más fácil bajar el cuadro de Videla 20 años después que apenas salida de la noche negra de la dictadura, llevarlos a un juicio con el fiscal Estracera, con la prestigiosa Cámara que los condenó, digamos, era mucho más difícil en aquel entonces, apenas salido, cuando los militares aún conservaban una fuente de poder importante. Poder de fuego. Claro. Gerardo, como diputado de Juntos por el Cambio, te pregunto, ¿por qué ayer Juntos no marchó o no hizo algo como el FIT, si se quiere? Bueno, porque obviamente a partir de un determinado momento la plaza terminó siendo un lugar hostil para muchos que reivindicamos la defensa de los derechos humanos, pero no creemos que para eso haya que contratar micros, drones, hacerte reportajes con militantes o mirar la cuestión sesgada de decir que un presidente de la democracia como fue Mauricio Macri es igual a Videla, digamos, no. Nosotros ni él, ni Carlos Menem, ni Raúl Alfonsín, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Kirchner, yo creo que son presidentes elegidos democráticamente, digamos, y soy muy respetuoso de eso institucionalmente porque el pueblo se puede equivocar, eso que el pueblo nunca se equivoca, no lo creo, se puede equivocar, pero tiene el derecho a equivocarse, eso es la democracia. ¿Y no te parece que la oposición debiera disputar más el valor simbólico de los derechos humanos? Sí, creo que lo estamos haciendo, digamos, si uno ve el debate de estos días, me parece que hoy está en cuestión el relato que se hizo esta propia charla, digamos, en definitiva, demuestra que el relato que han intentado hacer me parece que se está desvaneciendo, pero en definitiva no creo que pase por ocupar una plaza, es como la Cámpora que ayer puso 80.000 personas, 80.000 empleados públicos financiados, vaya a saber con qué plata de los micros, con qué, no sabemos, digamos. Yo hice hoy un pedido de informes con otros diputados preguntándole a la AFIP que me diga si hay comprobantes, facturas de los micros, de los servicios contratados, de las viandas, digamos, porque si lo hicieron legalmente, perfectamente, pero quiero saber. Porque no, me parecería que no es lo que ocurrió. Y en definitiva financiarse con las cajas que no quieren dejar, me parece que es un delito. Entonces, a mí yo creo que la disputa por los derechos humanos no se da en la Plaza de Mayo. Como no se ganan elecciones en la Plaza de Mayo. Yo puedo poner 500.000 personas en la Plaza de Mayo y después sacar 500.000 un voto y perder. Digamos, no, o ir a la plaza de tribunales a pedir la renuncia a la Corte Suprema de Justicia y la Corte no renuncia porque hay un mecanismo en la Constitución que es distinto. Lo mismo que las elecciones no se ganan en la calle, se ganan en las urnas en una democracia. Vos sabés que hoy tuve un debate justo con mis compañeros de la producción respecto a una mirada mía sobre el 24 de marzo y los derechos humanos. Yo creo que el 24 de marzo es un día de la memoria, es un día donde todos tenemos que reflexionar sobre lo que pasó, recordarle a nuestros hijos, a los chicos, a las generaciones más jóvenes qué es lo que pasó. Yo era chico también, o sea, yo aprendí, otros aprendieron, y decirle, esto no tiene que volver a ocurrir. Ahora, ¿no crees que hay un sector de la sociedad, sobre todo los que marcharon hacia la Plaza de Mayo, y estoy hablando no solo de la Cámara, sino también de algunos organismos de derechos humanos, que solo se quedan en eso y no custodian las violaciones a los derechos humanos que suceden en democracia, como ha sucedido, yo ayer escribí en La Nación al respecto, sobre la cantidad de hechos aberrantes, más de 20 y pico de muertos, desapariciones, torturas, arrestos arbitrarios, durante el control de la pandemia. Formosa es un ejemplo, y estos organismos no, como que todo quedó que está bien, recordar esa memoria, pero se olvidan del presente, que hay que mantenerlo también. Porque la idea es, si recordamos el 24 de marzo del 76, es para que no se repitan en la actualidad. Bueno, tenemos a esta señora López en Santa Cruz, que hace meses está desaparecida, se habla de que encontraron bolsos con dinero, y sin embargo nadie hace una marcha por la señora López, digamos, no fue Santiago Maldonado, digamos, ¿no? Entonces,
La verdad que sí, por supuesto, los derechos del presente, estas organizaciones no los defienden, por eso dejaron de ser organizaciones de derechos humanos para ser organizaciones de... Pero ahí tiene razón Leandro, digo, ustedes no crean o no fomentan la creación de una organización que custodie eso. Bueno, pero es que no hace falta crear una organización específica de eso. Están los partidos políticos, están los dirigentes políticos que representamos a la sociedad y defendemos los derechos. Yo milito muy cerca de Patricia Bullrich y cuando fue lo de Formosa se vistió de presa hasta, digamos, para escenificar lo que pasaba en Formosa. Así que y hemos denunciado el robo de vacunas, hemos denunciado las violaciones a los derechos humanos, hay un montón de causas presentadas, abogados en acción, hay organizaciones también que trabajan en esto, así que no hay que inventar algo partidario para esto, digamos, hacer lo mismo que hacen los otros, porque los derechos humanos son universales. Y son del que piensa de una manera y de la que piensa de la otra y del que piensa de cualquier otra, el que es de un color, el que es de una religión, el de otra religión, son de todos, digamos, por eso son universales. Sacamos el tema de derechos humanos y vamos a otra frase polémica, esta vez la dio el expresidente Mauricio Macri, que dijo que la historia va a reivindicar o va a reconocer el valor del gobierno de Carlos Menem. Los socios políticos del PRO se enojaron, Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, salió a los talones, enojado, criticando a Menem, diciendo que el neoliberalismo, el daño que hizo, que todavía lo estamos pagando. Habló, creo que Juan Manuel López, diputado de la coalición cívica, diciendo algo en esa dirección. ¿Puede ser un problema en la convivencia política interna? Bueno, ojalá que no, digamos, es una coalición que tiene matices y para llegar a una conclusión de una coalición se llega de distintos matices. Entonces, cuando uno toma, antes de llegar a la síntesis de una decisión política, los distintos matices, parece que hay confrontación. Ahora, justamente un proceso de síntesis implica la convergencia de opiniones distintas. Eso nos pasó cuando votamos el fondo. No todo el mundo votaba lo mismo, hasta que encontramos una síntesis y votamos un proyecto donde algún legislador no lo hizo, pero ultraminoritario, la mayoría de los votos con los cuales salió el acuerdo, la posibilidad que el gobierno se endeudara con el Fondo Monetario Internacional, que hoy aprobó el Fondo Monetario Internacional, fue prácticamente unánime. Así que el proceso de discusión antes, y sí, si no, no habría proceso de discusión. ¿Y vos qué opinás de Carlos Menem y su gobierno? Dos cosas pienso. Una es que tuvo hechos de corrupción muy importantes, que a mí no me atraen, no me gustan, no me gustaron. Otra es que tuvo una política económica al principio, no al principio, sino en el medio de su gobierno, cuando estableció la convertibilidad, que fue una época razonable, quizás le faltó mayor protección a algunas industrias que no podían competir y que generaban trabajo, pero fue una época de no hubo inflación en la Argentina y hoy la Argentina tiene una memoria inflacionaria y hoy lo vemos, donde la inflación es hoy la principal demanda de la ciudadanía. Y finalmente se entusiasmó con una posible tercera reelección y rompió una regla básica para cualquier sistema, que es no tener déficit fiscal. Y cuando entonces empezó a imprimir más de lo que la convertibilidad le permitía, la sociedad, los actores económicos se dieron cuenta y terminamos como en el 2001. ¿No te parece que Macri está más cerca ideológicamente, o por lo menos sus últimos pronunciamientos, de Milei que del resto de Juntos por el Cambio? Porque eso de Menem también lo dice Milei. Bueno, a mí me parece que Juntos por el Cambio tiene sectores que van desde una socialdemocracia, desde el pensamiento socialdemócrata, a posiciones más de centro y posiciones más liberales. Eso es, ahora nos une en definitiva una concepción republicana, nos une en definitiva una concepción ética, nos une en definitiva otro tipo de valores. Ahora, en cuanto a las posiciones ideológicas, económicas o de políticas sociales, hay diferencias, pero como la Argentina todavía se debate entre ser una autocracia o ser una democracia, bueno, quienes estamos todavía defendiendo la democracia estamos de un lado y quienes están a favor de la autocracia están del otro. Una vez que la Argentina supere eso, podremos empezar a discutir otro tipo de matices. Y se podría discutir, pregunto si hay lugar para dar ese debate interno Juntos por el Cambio, la propuesta de Milei de dolarizar la economía. Bueno, el problema de dolarizar la economía, primero que la propuesta de Milei, bajo el título de dolarización, no es una dolarización.
¿Cómo fue la propuesta de Milei? Sí, para dijo acabar con la a inflación. ver, es más un eslogan Sí. que una propuesta concreta, porque tampoco explicó de dónde saldrían los dólares. Hoy en el Banco Central hay muy pocos dólares, como vos sabes, Daniel. Es muy difícil. ¿De dónde viene el flujo de dólares para mantener una dolarización? ¿Cómo la bancás? Hasta ahora ha sido más un eslogan. Un eslogan, claro. Cuando uno lee abajo un poco lo que dice Milei, bajo el título de dolarización, lo que se ve eso es un sistema bimonetario. Y entonces el sistema bimonetario lo que hace es que legalizar el curso del dólar o de cualquier otra moneda, pero bueno, los argentinos acumulamos ahorros en dólares, los que pueden, ¿no? Los que pueden tener ahorros lo acumularon durante mucho tiempo en dólares y que circule el peso. Eso es un sistema bimonetario que provoca a lo largo de un determinado periodo una dolarización natural, porque el peso es una moneda sucia del cual la gente se va desprendiendo, se va queriendo quedar con los dólares, se va desprendiendo del peso y eso provoca una dolarización natural en el tiempo. Eso es, por lo que yo he leído o he visto lo que dice Javier, es eso. Bueno, son sistemas, a ver, no hay sistema monetario que aguante con déficit fiscal. Ya, entendamos esto. Ni el peso, ni el dólar, ni el bimonetario. Tenés un ejemplo. Ecuador tiene dolarizada su economía hace 20 años. Y tuvo gobiernos como el de Rafael Correa, que eran gobiernos cuasi chavistas, si querés, o dentro de lo que era el populismo de izquierda latinoamericano, y no se movió de ahí. ¿eh? Bueno, porque un buen gobierno, digamos, independientemente de la ideología, no quiere tener inflación. Digamos, y lo que hace el dólar, la dolarización, es bajar radicalmente la inflación, porque la causa de la inflación es el déficit fiscal. ¿Cómo se financia el déficit fiscal? Hay dos formas. O el endeudamiento externo o interno, digamos, la Argentina de endeudamiento externo no tiene posibilidades, endeudamiento interno viene haciéndolo, las LELIC son el endeudamiento interno, y eso genera inflación y la impresión de billetes, digamos, la impresión por parte del Banco Central. Entonces se viene financiando imprimiendo billetes o contrayendo deuda interna. Eso es absolutamente inflacionario. Entonces, digamos, yo puedo poner el dólar, el bimonetarismo, nada. Si eso no va acompañado de una reducción, de un achique, de un superávit fiscal, en el mejor de los casos, como tuvo Néstor Kirchner en el principio de su mandato, tenía los famosos superávit gemelos, que eran superávit de la balanza comercial y superávit déficit fiscal. Si uno no tiene las cuentas en orden, pongamos la moneda que querramos, va a reventar. Le pasó la convertibilidad. Digamos, todos creímos que un peso valía un dólar. Ahora, cuando tuvimos déficit fiscal, un peso no valía más un dólar. Te quiero preguntar respecto a la relación con el gobierno. ¿Por qué en particular este es un momento como para analizar finamente la relación oposición-gobierno? Porque el gobierno está dividido. Está muy claro, ya no son interpretaciones políticas que hacemos nosotros, sino ya claramente no le votan lo que el presidente dijo es necesario de acuerdo con el fondo, el kirchnerismo no le vota ni en el Senado ni en el Congreso. Lo critican, uno escucha a Máximo Kirchner, le dice no gobiernan con el pueblo, al Cuervo Larroque, la Cámpora, Cristina, el silencio. Están totalmente peleados. Le va a costar al gobierno, a Alberto Fernández, sostener la gobernabilidad, sostener la gestión. Y a lo mejor va a necesitar de la oposición. ¿Hasta dónde van a dar ustedes? Nosotros tenemos que cumplir nuestro rol, que es el rol para el cual la gente nos votó, que es el rol de la oposición. Nosotros no nos votaron para hacer un cogobierno. Nos votaron a ellos el 48%. Ellos se tienen que poner de acuerdo para gobernar, porque para eso fueron votados. La responsabilidad es del partido de gobierno, no es nuestra la responsabilidad. O sea que, digamos, si ellos se pelean, ustedes la van a mirar de afuera. No, nosotros las cosas que sean buenas para los argentinos, la verdad que era una encrucijada. Porque es probable que les vuelva a pedir ayuda a la oposición. Bueno. Alberto Fernández, por ejemplo, cuando tenga que llevar algún tipo de medida económica para cumplir los objetivos que se trazó con el fondo, si el kirchnerismo no le va a votar, va a necesitar nuevamente los votos de ustedes. A ver. Guzmán quiso hacer algo que es inconstitucional, que es una delegación invertida. La Constitución argentina tiene prevista, a mí no me gusta, pero la reforma del 94 así lo estableció, delegaciones del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo. Los DNU, los decretos de delegación. Tiene un sistema donde el Congreso, salvo algunas cosas específicas como impuestos, régimen penal y régimen electoral, le permite que el Poder Ejecutivo actúe mediante decreto de necesidad de urgencia. Ahora bien, ha habido abuso, por supuesto, de este instrumento y la justicia mira para otro lado. Digamos. Claro. Esto ha ocurrido en distintos gobiernos.
Ahora, no existe en la Constitución argentina que el Congreso se ocupe de la administración de gobierno. Es como, bueno, que el Congreso se ocupe de tomar personal en YPF. Bueno, no tenemos capacidad para hacerlo en el Congreso. Que nos ocupemos de contratar policías. No lo podemos hacer. Digamos, el Congreso no puede llevar. La Constitución, en el artículo 99, dice que la Administración General del Gobierno la lleva el Poder Ejecutivo. Y no hay delegación inversa. El Ejecutivo no le puede delegar sus facultades al Congreso. Eso es lo que quiso hacer Guzmán. Con el famoso artículo 2 del proyecto. Efectivamente. Bueno, nosotros, en una cosa constitucional, digamos, al Congreso le corresponde tomar empréstitos internos y externos y el arreglo de la deuda. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que votamos en el Congreso. El programa económico es del Poder Ejecutivo. Digamos, no nos pueden pedir a nosotros que aumentemos impuestos, no lo vamos a hacer. Y si eso es lo que arreglaron con el fondo, que lo arregle con su grupo con el cual llegó a ganar las elecciones. Con sus propios diputados. Obvio. Gerardo, gracias por esta A visita. ustedes. Vamos a ir a